En el artículo 21 nos habla sobre las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, las cuales deben aplicarse en el siguiente orden de prioridad. ¿Cuál es el orden de prioridad que establece el artículo 21? Primero, la eliminación de los peligros y los riesgos. Bueno, ya hemos analizado nosotros que si el riesgo es igual a la probabilidad por la severidad, obviamente eliminando el peligro, automáticamente eliminamos el riesgo. Nos dice también que se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. Acá nos habla sobre lo que nosotros ya conocemos como la famosa jerarquía de controles. Acá lo está estableciendo de la siguiente forma. Está mencionándonos que vamos a combatir y controlar los riesgos en el origen, en el medio y en el trabajador. Veámoslo con un ejemplo. De repente nosotros tenemos un proceso que podría ser un perol. El perol, para hacerlo sencillo de entender, es como una pequeña olla industrial a través de la cual se establece un agitador para poder mantener la viscosidad del elemento que estemos trabajando. Supongamos que el trabajador constantemente está introduciendo al perol a través de algunos sacos que seguramente se los trae al almacén azufre en material particulado, ¿no? O azufre en polvo, si quisiéramos llamarlo así, hablando muy informalmente. Entonces el trabajador tiene que coger el azufre, ¿no? Agarrar un costal de azufre y cada cierto tiempo vaciar el azufre en el perol, ¿no? Y obviamente ese perol va a ir agitando para poder mantener la viscosidad del elemento. Cuando el trabajador echa el azufre, como está en material particulado, va a quedar el material particulado suspendido en el aire y ese azufre es el que el trabajador va a inhalar. El trabajador cada vez que respira va inhalando todo ese material particulado que queda suspendido en el aire, ¿no? Entonces podemos establecer nuestro proceso de identificación de peligros, ¿no? ¿Cuál sería el peligro? El peligro sería el material particulado, en este caso material particulado del azufre, ¿no? Este sería el peligro. Entonces lo que nos está mencionando este artículo 21 es que tenemos que combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, ¿no? Bueno, la palabra ahí de repente no debe ir ahí, pero lo que nos está mencionando es que debemos combatir el peligro en el origen, en la fuente. Entonces tenemos que combatir el peligro en la fuente. ¿Cuál es el peligro? El peligro en realidad es el material particulado. Entonces vamos a combatir ese material particulado en la fuente, ¿no? La fuente como tal sería el material particulado cuando ya se empieza a esparcir. Entonces vamos a tratar de combatir ese azufre en la fuente. Si es que no puedes combatirlo en la fuente, nos menciona que hay que buscar que no exista un medio de transmisión hacia el trabajador. Entonces vamos a combatirlo en el medio, y si no podemos combatirlo en el medio, recién en ese instante intentaremos combatirlo en el propio trabajador. Priorizando, dice, controles colectivos. O sea, no necesariamente aplicando un control muy específico para ese puesto de trabajo, sino de repente hay otro puesto de trabajo en paralelo, otro puesto de trabajo muy parecido, entonces podamos aplicar alguna medida de control que pueda abarcar no solamente ese puesto de trabajo, sino los 3 o 4 o 5 o 6 puestos de trabajo que cumplan las mismas características. ¿Cómo hacemos control en la fuente? El control en la fuente está orientado ¿a qué? A eliminar el peligro. Entonces vamos a intentar eliminar el peligro. Bueno, eliminar el peligro significaría que tendríamos que dejar de usar el azufre. Entonces, elimina el azufre, entonces eliminado el azufre, obviamente pues el material particulado no va a existir.
Como no puedes eliminar el azufre porque seguramente es parte importante de tu proceso, no puedes eliminar el azufre, podríamos aplicar otro control orientado en la fuente que vendría a ser la sustitución, ¿no? Entonces la sustitución estaría orientada a que, oye, de repente este peligro que es el material particulado lo voy a reemplazar, voy a sustituirlo por otro elemento que me produzca las mismas características, pero que no me genere material particulado. Podría utilizar de repente alguna solución de azufre. Entonces, ver obviamente un tema de producción, ver un análisis de que no me traigan el azufre en material particulado, sino que me lo traigan de repente en solución. Entonces, si me traen el azufre en solución, ¿no?, bidones, se resolvió el problema, ¿no? Porque ese azufre en bidón no me va a generar el material particulado. Me podría generar otros peligros si de repente el contacto con el líquido, algún vapor de repente, no lo sé, pero específicamente el material particulado ya no va a estar generado. ¿Podría generar algunos otros asociados? Sí, podría generar. Y eso a veces sucede, ¿no? Que cuando tratamos de eliminar un peligro, ya sea a través de la eliminación, sustitución, etcétera, etcétera, muchas veces terminamos generando otros peligros. Esos otros peligros que a veces originamos, también hay que buscar la forma de poder controlarlos. Si no podemos aplicar la eliminación y no podemos aplicar la sustitución, o sea, no podríamos reemplazar ese material particulado de azufre, tendríamos que aplicar lo que nosotros conocemos como los famosos controles de ingeniería. Y los controles de ingeniería lo pongo como que en el centro porque no necesariamente se puede aplicar un control de ingeniería en la fuente, se puede aplicar un control de ingeniería orientado en el medio también, ¿no? Entonces, si es que existe mucho material particulado, podríamos colocar de repente, se me ocurre, un extractor de aire. Entonces el extractor de aire lo que va a hacer es va a tratar de succionar todo el material particulado. Ese material particulado se quedará en los filtros del extractor y eso de repente reduce la mayor cantidad de material particulado. Si ese material particulado es un material de repente de un diámetro de los 20 micras, estamos hablando acá de las famosas partículas inhalables, ¿no? Recordemos que en polvos o material particulado en general tenemos de las partículas inhalables y de las partículas respirables. Las partículas inhalables suelen ser partículas de un diámetro considerable que podríamos de repente verlo con un haz de luz. No sé si alguna vez ustedes han visto en un tragaluz o en unos pequeños espacios abiertos que los rayos solares da la impresión que hay partículas que están en el aire suspendidas, ¿no? Esas son partículas tan chiquitas que si es que no hubiese ese haz o ese rayo solar no lo podríamos ver, ¿no? Pero dada la incidencia del rayo solar, sí es visible. Esas partículas por lo general son las partículas inhalables. Son partículas de un diámetro aproximado de 20 micras que el trabajador en su proceso de respiración inhala y esas partículas se terminan alojando en las vías respiratorias del trabajador, sobre todo en la primera parte, en las fosas nasales, en la faringe, en la laringe y podrían llegar hasta la tráquea. Son partículas relativamente grandes. Entonces, si yo coloco un extractor de aire, esas partículas automáticamente van a ser succionadas por el extractor, quedarán seguramente retenidas en el extractor, pero podría ser una forma de, ¿no? Y ese control de ingeniería es un control que obviamente ya es un control en el medio, ¿no? Lo que estamos tratando de evitar es que ese medio de transmisión, que es el aire, ¿no?, sea succionado y sea obviamente reemplazado por un aire distinto que no contenga las partículas, porque así como hay una extracción también hay que colocarle una inducción de aire. Ese es el control de ingeniería, ¿no? En ruido, por ejemplo, si fuese el problema del ruido, control de ingeniería de repente ya no es un control en el medio,
pero de repente es un control en la misma máquina, ¿no? Hacer algunos procesos de afinamiento, colocarle algunos amortiguadores a la máquina, y eso se va viendo de acuerdo, obviamente, al peligro que estemos analizando. Entonces, si no podemos aplicar la eliminación, la sustitución, control de ingeniería, tendríamos que aplicar algún control administrativo, ¿no? Tendríamos que aplicar algún control administrativo. Ese control administrativo podría ser, por ejemplo, la capacitación del trabajador, para que el trabajador capacitado no se saque la protección respiratoria. Podrían ser procedimientos adecuados de trabajo, ¿no? Para que el trabajador sepa algún criterio para poder vaciar el material en algún momento, y de repente vacía el material y el trabajador tiene que salir de la zona, ¿no? Es un procedimiento de trabajo. El trabajador vacía el azufre, y una vez vaciado el azufre, dejando operando el perol, el trabajador se retira a otra área para poder esperar a que el azufre pueda sedimentar. Puede ser una forma de un control administrativo, pero vean la orientación del control administrativo, es básicamente la gestión, que puede ser a través de una capacitación, puede ser a través de un procedimiento, podemos utilizar señales, etcétera, o también podemos utilizar el tiempo de exposición del trabajador, ¿no? Si el trabajador se expone el menor tiempo posible, obviamente la probabilidad de daño va a ser baja porque va a inhalar poco aire. Entonces también podemos utilizar en el control administrativo la exposición del trabajador. Esta parte de exposición del trabajador la vamos a ver más en higiene, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos determinar en ruido cuánto es el tiempo que podría exponerse la persona, cuál es el tiempo que podría exponerse la persona, y eso lo podemos ir analizando, y lo podemos ir viendo de acuerdo a los peligros, la contextualización del trabajo, ¿no? Y obviamente también los recursos que disponga la empresa para poder gestionar sus controles. Entonces tenemos acá el control de eliminación, sustitución, ingeniería, control administrativo, y nos menciona la misma norma que en última instancia podríamos aplicar los equipos de protección personal, como podrían ser, por ejemplo, los filtros, ¿no? Un N95 por características técnicas va a retener el 95% de partículas. Podría ser una medida de control apropiada poder utilizar un protector respiratorio KN90, un N95 simplemente, que vendría a ser nuestro última medida, ¿no? ¿Y por qué se genera? ¿Por qué se dice que el EPP tiene que ser la última medida? Porque cuando usted le da el EPP al trabajador, lo que usted le está dando es el poder para que él pueda estar entre exponerse a una enfermedad o cuidarse. Entonces, cuando usted le aplica el EPP, usted aplica un control como puede ser un casco, un protector auditivo, lo que le está dando al trabajador es la potestad de que él se pueda cuidar. Entonces, todo su sistema de gestión, toda la gestión que usted hace, se la está entregando en las manos al trabajador. Por eso es que no hay ningún texto que te diga, no, lo primero que hay que hacer es darle al trabajador un equipo de protección personal. Ese siempre va a ser la última medida. ¿Por qué? Porque al darle al trabajador un equipo de protección personal, y muchas veces ese equipo de protección personal es el único medio de protección, porque no se pudo aplicar la eliminación, no se pudo aplicar la sustitución, no se pudo aplicar el control de ingeniería, no se pudo aplicar el control administrativo. Entonces el único que te queda es el EPP. Entonces toda la protección se la está dando a la persona. Pero ¿qué pasa si esta persona no entendió el tema de seguridad? No entendió qué es una cultura de seguridad, no entendió nada de lo que tú quisiste transmitirle. Entonces, si esa persona no entendió nada de lo que es la seguridad y salud, ¿qué podemos esperar con respecto a la utilización de un EPP? Y luego tenemos problemas, ¿no? Que el trabajador no utilice el EPP, que el trabajador se enferma, ¿no? Y eso es porque muchas veces priorizamos el EPP como si fuese el primer control,
cuando muy por el contrario debería ser la última opción del trabajador para efectos de poder cuidarse, ¿no? Entonces ahí nos queda claro, aquí hace referencia con control en el origen, control en el medio de transmisión y control en el trabajador. ¿Qué más nos dice, no? Y luego entra un lenguaje un poco confuso porque empieza a mezclar algunos criterios. Menciona en la parte B el tratamiento, control o aislamiento de los peligros, ¿no? Ya arriba, con la eliminación, la podemos hacer por la eliminación pura, por la sustitución. Acá nos habla del tratamiento, control o aislamiento de los peligros, adoptando medidas técnicas o administrativas, ¿no? Podría yo aplicar un tratamiento, como les mencioné, adoptando una medida técnica que vendría a ser el control de ingeniería, ¿no? O algún control administrativo, como podría ser la exposición de la persona. Les pongo menos tiempo, entonces hay menos probabilidad de que le suceda algo. ¿Qué más tenemos? Nos menciona en el inciso C que tenemos que minimizar los peligros y los riesgos adoptando sistemas de trabajo que incluyen disposiciones administrativas de control, ¿no? El inciso A nos habla de la eliminación, no nos habla directamente de la sustitución, pero al aplicar un control en la fuente podríamos intuir que está implícito el tema de la sustitución. En el punto B nos habla ya de medidas técnicas que podríamos estar orientadas a la medida de ingeniería o controles administrativos que sí lo pone explícito. La minimización de los peligros y los riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguros que incluyen disposiciones administrativas de control, nos sigue haciendo incidencia sobre los controles administrativos. Y luego nos habla de la programación y sustitución progresiva y a la brevedad posible de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún nivel de riesgo. O sea, hay que sustituir ¿qué cosa? Los procedimientos que de repente el trabajador tiene. Habría que analizar qué procedimientos tiene el trabajador. Oye, de repente en su procedimiento de trabajo explica muy bien qué es el azufre, explica muy bien la velocidad a la cual tiene que colocar el agitador, ¿no? Explica muy bien cada cuarto tiempo tiene que echar el azufre, ¿no? Explica muy bien cómo enchufar la máquina, pero oye, en su procedimiento nunca explicó que el trabajador antes de poder iniciar la actividad tiene que colocarse el EPP. Entonces, ese es un procedimiento muy orientado al lado operativo, pero no orientado al área de seguridad. Entonces, no le voy a dar al trabajador un procedimiento adicional que diga que tenga que utilizar el equipo de protección personal. No, tendría que obviamente incluir en su procedimiento operativo el hecho de que el trabajador vea, ¿no?, que esa operación no la puede realizar si es que antes no se ha colocado el EPP. Entonces, lo que nos está mencionando este inciso D es que hay que analizar esos procedimientos para poder sustituirlos por otros procedimientos que no generen menor nivel de riesgo o ningún riesgo, ¿no? Y eso obviamente depende de los peligros. Asimismo, los medios técnicos o productos peligrosos. Hay que sustituir cualquier producto peligroso que pueda de alguna forma generar algún daño al trabajador. Y en el último caso nos dice facilitar los equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores lo utilicen y los conserven en forma correcta, ¿no? Acá nos dice ya que hay que darle al trabajador el EPP, pero no solamente hay que entregarle el EPP, no solamente hay que facilitarle, sino hay que asegurarnos que el trabajador lo utilice. Y ese sí debe ser todo un reto, ¿no? Todo un reto hacer que un trabajador utilice el EPP. Y debe ser uno de los temas más complicados a tratar, porque muchas veces usted va a hacer que su sistema de gestión, ¿no?, dependa del trabajador. Muchas veces va a hacer eso usted. Va a necesitar que su sistema de gestión dependa del trabajador cuando le da el EPP. Y muchas veces vamos a campo y el trabajador no lo utiliza. Y nos da N razones por las cuales no lo utiliza. Hay algunos trabajadores que se ponen hasta malcriados con el encargado de seguridad y salud. Y hay muchos temas ahí. Entonces el EPP también tiene su mundo. Hay que saber gestionar un EPP. El EPP parte desde el criterio técnico. ¿Cuál es el EPP que vas a recomendarme? Una vez que tú tengas el criterio técnico, que eso lo vamos a ver en higiene,
¿cómo implementamos un EPP? La implementación de un EPP es delicada. No se trata de que, oye, ya he determinado que voy a utilizar orejeras, ya sé el tema técnico, ya sé el material, el modelo, y hay que mandarlo al almacén para que lo compre y lo distribuimos, ¿no? El EPP es un tema bastante sensible y hay que saber llegar al trabajador con el EPP. Bueno, ya cuando lleguemos al módulo de higiene, seguramente hablaremos de algunas estrategias de seguridad basada en el comportamiento, sobre todo, para poder orientar el correcto uso del EPP y usted tenga la menor cantidad de problemas posibles en su gestión, ¿no? Eso es bastante delicado y hay que saber llevarlo. Hay que saber llevarlo, porque si al final el sistema de gestión es un sistema que está orientado en el trabajador, pero el trabajador no quiere utilizar el EPP, tenemos el problema más grande, ¿no? Al final usted podrá diseñar los mejores procedimientos, los mejores instructivos, los mejores avisos, la mejor política, el mejor comité de seguridad y salud, las mejores capacitaciones, pero si no llegamos a que el trabajador realmente se proteja, y no solamente de la EPP, sino también en su actividad diaria, si no hacemos que el trabajador piense en la prevención antes que en cualquier cosa, tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema. Lamentablemente los documentos son documentos y no van a funcionar hasta que sus actores principales, encargados de seguridad, jefes de operaciones, jefes de planta, no hagan su papel. Y la única forma de poder hacer que el sistema de gestión funcione es cuando involucramos a las personas. Y para involucrar a las personas necesitamos sí o sí que el gestor de seguridad y salud sea una persona que tenga la capacidad de comunicación y tenga capacidad de liderazgo, de tal manera que pueda jalar, ¿no?, a las personas para poder buscar el objetivo, ¿no?, que es el de evitar accidentes y el de evitar enfermedades. Muy bien, el artículo 57 que nos menciona, el artículo 57 nos habla sobre la evaluación de riesgos. El empleador debe actualizar la evaluación de riesgos por lo menos una vez al año como mínimo, o cuando las condiciones de trabajo cambien o se haya producido algún daño a la salud y a la seguridad del trabajador. Si los resultados de la evaluación de riesgo lo hacen necesario, se tiene que realizar controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas, medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y producción que puedan garantizar un mayor nivel de protección en la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, acá nos está mencionando cada cuánto tiempo vamos a actualizar nuestra evaluación de riesgos, porque yo al trabajador le puedo hacer el proceso del IPRC, pero no es que ya le hice el proceso del IPRC en el mes de febrero y ahí quedó, ¿no? No, pero ya identifiqué todos los peligros, así que ¿para qué voy a hacerlo otra vez? No, acá nos está mencionando que la evaluación de riesgos es un proceso que debemos actualizar por lo menos una vez al año, pero es mucho más dinámico porque no solamente nos dice que se va a actualizar una vez al año, sino también nos dice que se va a actualizar cuando cambien las condiciones de trabajo. ¿Qué significa que cambien las condiciones de trabajo? Oye, de repente va a aumentar la temperatura del perol porque necesitamos mantener la viscosidad más tiempo. Entonces, si la temperatura aumenta, se va a generar un nuevo peligro. ¿Cuál es ese nuevo peligro que se va a generar? Se va a generar el famoso estrés térmico, que es un tema que también vamos a ver en higiene. Entonces, si aumenta la temperatura y se genera un nuevo peligro del estrés térmico, ya mi matriz per se que yo tenía antes es deficiente, porque obviamente como peligro no voy a tener las altas temperaturas, porque es un nuevo peligro que recién se está generando. Entonces, cada vez que usted haga un IPRC, recuerde que su IPRC suele ser estático. ¿Cuándo se actualiza el IPRC? La norma lo menciona, por lo menos una vez al año, pero siempre se actualiza cada vez que haya un cambio. Así sea el cambio mínimo, hay que analizar si ese cambio va a tener efectos en la seguridad y salud de las personas. Oye, de repente los sacos de azufre que me traían eran de 12 kilos, pero ahora me traen sacos de 20. Ahí tienes un cambio, por ejemplo. Oye, con 12 no tenías peligros asociados al temas ergonómicos, con 20 sí. Oye, de repente van a traer otra sustancia aparte del azufre
de repente traen feldespato y el feldespato tiene un diámetro mucho más chiquito, ya no estamos hablando de 20 micras, de repente solamente de 5 micras. Esa partícula de 5 micras, ese polvo de 5 micras, es mucho más peligroso que el de 20 micras, porque esa partícula de 5 micras ya no se llama partícula inhalable, se llama partícula respirable. Y esa partícula respirable no se queda en las fosas nasales, ni en la faringe, ni en la laringe, ni en el tracto. Esas partículas tan chiquititas pueden llegar hacia los alvéolos de los pulmones, ¿no? Que es justamente donde se da el intercambio gaseoso. Entonces, un nuevo producto, incrementar la temperatura, etcétera, puede generarme nuevos peligros. Entonces, ¿qué se hace cuando se genera un cambio? Cuando se genera un cambio, el cambio se analiza y si tiene alguna repercusión en el tema de seguridad y salud, automáticamente tenemos que actualizar el IPRC. Entonces, el IPRC se actualiza por lo menos una vez al año, lo menciona de forma muy clara, y se genera cuando se actualiza cuando hay algún cambio, cuando hay algún cambio, alguna modificación. También nos menciona que se actualiza cuando hay algún tipo de daño, de repente hay un accidente. Si hubiera un accidente, la investigación del accidente nos va a decir qué peligro no hemos identificado o qué peligro no hemos tratado bien. Entonces, eso va a ayudar a mejorar, ¿qué cosa? Los controles que de repente implementé, pero no fueron efectivos y el trabajador se accidentó, ¿no? Justo ahí le comentaba que uno de los temas que vamos a ver justamente es la investigación de accidentes. Se supone que con el IPRC, nosotros hemos identificado todos los peligros del trabajador. O sea, no le debería pasar nada, pues. No le debería pasar absolutamente nada. Pero hay ciertas circunstancias que obviamente puede ser una mala identificación de peligros, una mala evaluación de riesgos o un mal planteamiento de controles que al final sí pueden hacer que el trabajador se accidente. Si el trabajador se accidenta, hacemos un proceso de investigación de accidentes y ese proceso de investigación de accidentes, que vamos a verlo un poquito más adelante, nos va a decir si es que falló el peligro, falló la identificación de peligros, perdón, o si es que falló el control que nosotros habíamos proyectado a implementar, ¿no? Ahora, el resultado de la evaluación de riesgos dice, si es que considera necesario, se hace, ¿no? Los controles periódicos de la salud de los trabajadores. Un control periódico de la salud de los trabajadores son precisamente los exámenes ocupacionales y mucho más si de repente estoy trabajando con un material tan sensible como es el material particulado. Hay que hacer análisis de cómo están los pulmones de los trabajadores, cómo está el sistema respiratorio. Si estamos hablando de ruido, hacer exámenes orientados, ¿no?, a la prevención de la pérdida de la audición. Y de las condiciones de trabajo para poder detectar situaciones potencialmente peligrosas, ¿no? ¿Cómo hacemos una evaluación de las condiciones de trabajo? Mediante las inspecciones de seguridad y salud. ¿Qué más? Las medidas de prevención, incluidas las relacionadas con el método de trabajo, o sea, la forma en la cual está trabajando la persona. Por ejemplo, la forma en la cual trabaja la persona puede incluir hasta la forma en la cual levanta el saco. De repente ustedes ya conocen algunos criterios de ergonomía, pero hay criterios adecuados para el levantamiento de cargas. Una carga no se debe levantar por levantar. ¿Y eso qué cosa es? Ese es el método de trabajo. ¿Hay que analizarlo? Sí, porque si la persona no tiene un buen método de trabajo, ¿qué es lo que va a suceder? Va a levantar mal la carga y ese mal levantamiento de la carga le va a producir a la persona un daño, ¿no? Un daño que puede ser a nivel muscular, lumbar, ¿no? Y eso ya obviamente también se analiza. Entonces, el criterio de actualización en realidad es bastante lógico, pero la Ley de Seguridad y Salud nos los va describiendo. ¿Qué menciona el artículo 65? ¿No? Hay que hacer la evaluación de factores de riesgos para la procreación. En las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgos, se debe tener en cuenta los factores de riesgo que puedan incidir en las funciones de procreación de los trabajadores. En particular,
por la exposición a los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, con el fin de poder adoptar medidas preventivas. Voy a volver a leer, dice en la primera parte, en las evaluaciones del Plan Integral de Prevención de Riesgos. Se está refiriendo a los monitoreos ocupacionales, esas evaluaciones que nosotros vamos a hacer. Hay que tener en cuenta los factores de riesgos que puedan incidir en las funciones de procreación. Hay situaciones de trabajo que pueden hacer que el trabajador pierda sus funciones de procreación, o sea, pueda generar esterilidad. Es sabido a nivel mundial, por ejemplo, que las personas que se exponen mucho a las fotocopiadoras, personas que están sacando copias en esas máquinas que normalmente sacan un haz de luz, ese haz de luz, obviamente hay un tema ahí de análisis físico que ahorita no tengo la información, pero ese haz de luz lo que produce es que las mujeres y los varones pierdan su capacidad de procreación. Entonces se han visto muchos casos en los cuales las mujeres que han trabajado con fotocopiadoras por más de 5 años no pueden salir embarazadas. Y viceversa, ¿no? Los varones que han estado con exposición a las fotocopiadoras constantes por más de 5 años, no pueden embarazar a sus parejas. Entonces, lo que nos está diciendo es que hay que analizar precisamente esas circunstancias. La evaluación de los factores de riesgo para la procreación. Obviamente, acá nos está haciendo, hay que hacer incidencia sobre los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. O sea, hasta el tema psicosocial también, ¿no? Ese estrés muchas veces ocasiona que la carga de espermatozoides del varón sea baja. Si la carga de espermatozoides del varón es baja, obviamente la producción de espermatozoides no es adecuado. Y se ve en los análisis, ¿no? Los espermatozoides sin cabeza, sin cola, en menor cantidad de espermatozoides por cada gramo. Entonces eso reduce considerablemente las posibilidades de que obviamente ese trabajador pueda procrear. Ya lo que nos está haciendo mención es que hay que tener bastante cuidado sobre eso, ¿no? Porque no solamente es un peligro momentáneo dentro del puesto de trabajo, sino es un peligro que puede traer consecuencias mucho mayores en un lapso de tiempo, ¿no? Que puede ser un lapso de tiempo corto. Hay productos químicos que sí, en su ficha técnica mismo dicen, ¿no? Evitar la exposición porque va en contra de la procreación del ser humano. Hay productos químicos de todas las naturalezas y esa información seguramente la encontraremos en la ficha técnica de los productos. ¿Qué más nos habla? Nos habla el artículo 66 sobre el enfoque de género y protección de las trabajadoras. El empleador tiene que adoptar, dice, el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y el proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. Asimismo, implementa las medidas necesarias para poder evitar la exposición de las trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia a labores peligrosas de conformidad a la ley de la materia. Las trabajadoras en estado de gestación tienen derecho a ser transferidas a otro puesto que no implique riesgo para la salud integral, sin ningún menoscabo de sus derechos remunerativos y de categoría. Entonces, acá nos está ya orientando que tenemos que adoptar el enfoque de género para la determinación de la evaluación inicial y del proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos anual. El enfoque de género, ¿no? Y de repente ahí muchos se rompen la cabeza. Hay situaciones en el trabajo en las cuales un peligro podría tener mayor implicancias sobre una mujer con respecto a un varón. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de las cargas, que estamos hablando de los sacos de azufre, las cargas, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una carga y esta carga pesa, no sé, pues 30 kilogramos, esos 30 kilogramos va a tener un mayor impacto sobre una mujer al impacto sobre un varón. Entonces, ¿qué tengo que hacer con respecto a este peligro?
con respecto a este peligro, tendré que aplicar algún control de enfoque de género. ¿Cuál sería mi control de enfoque de género? Lo que demarca la misma resolución ministerial 375, ¿no? La resolución ministerial 375-2008-TR, que la vamos a ver cuando veamos el tema de ergonomía en el módulo 3 de higiene, demarca que la mujer, ¿no? Las mujeres pueden tener un levantamiento de cargas o pueden cargar una cantidad de kilos en levantamiento de cargas, y los varones puedan cargar también una cantidad de kilos de levantamiento de cargas. Esos ejemplos los pusimos en las primeras sesiones, ¿no? Entonces, si es que ya la misma 375 me dice que la mujer puede cargar una cantidad de kilos y los varones pueden cargar una cantidad de kilos, lo que nos está haciendo una diferenciación por enfoque de género. Y ese análisis lo podemos meter en nuestra matriz hipersea. Ahora que estamos justamente hablando de qué otra información puedo colocar en mi matriz hipersea, puedo colocar si es que ese peligro me va a afectar más al hombre o a la mujer. Entonces hay muchas matrices hipersea que le agregan en su matriz el enfoque de género, ¿no? Entonces colocan así simplemente, ¿no? Afectación mayor, y pueden colocar acá mujer y varón. Entonces, cuando ellos identifican el peligro, por ejemplo, el peligro, de repente el ruido, ¿no? Que es justamente uno de los peligros que estamos analizando. ¿Tiene algún proceso de afectación mayor entre la mujer y el varón? No. Los criterios de la 375 es de 85 decibeles y no nos especifica el sexo. Se entiende que obviamente estamos hablando de 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas, así sea mujer o varón. Entonces ahí, por ejemplo, es mejor dejarlo en blanco, o sea, no hay una afectación diferenciada entre la mujer y varón para ese peligro asociado llamado ruido. Pero de repente usted tiene otro peligro distinto que sí me genere una diferenciación, ¿no? Podría ser, por ejemplo, el peligro, las cargas. Entonces, esas cargas sí me genera una representación distinta, ¿no? Sabemos que las cargas son un peligro, evaluaremos su nivel de riesgo, pero tiene una mayor afectación en las mujeres, obviamente dependiendo de cuántos kilos estemos hablando, que los varones. Entonces, eso es importante porque no podría tomar yo el mismo control para una mujer que para un varón. Los controles también tendrán que ser diferenciados. Y también nos habla sobre la protección de las madres gestantes, ¿no? Los médicos ocupacionales son los que ahí entran a tallar, porque son los que normalmente hacen un plan especial para las mujeres que se encuentran en estado de gestación o en proceso de lactancia. Las mujeres en estado de gestación, por ejemplo, están prohibidas de hacer cualquier proceso de manipulación de cargas. No pueden levantar cargas, no pueden arrastrar, no pueden transportar cargas. Eso está demarcado en la resolución ministerial 375. Entonces, si usted tiene mujeres en edad que podrían gestar, tendría que tener un plan en caso, obviamente, alguna de esas personas empiece a gestar, ¿no? Empiece o salga embarazada, si quisiéramos hablar más fácil. Tendremos que tener un plan específico para poder tratar a las personas que se encuentran en estado de gestación, y no solamente las que se pueden encontrar en estado de gestación, sino a aquellas que se encuentran en procesos de lactancia. Imagínense que usted trabaja con material radiactivo. Obviamente tendría que alejar completamente de cualquier material radiactivo a una mujer que se encuentra en estado de gestación. El riesgo es muy alto de que pueda generar algún tipo de malformación en el feto. Entonces, obviamente, ya usted tendría que aplicar el plan que usted haya establecido para proteger a las trabajadoras en estado de gestación, en proceso de lactancia, etcétera, ¿no? El artículo 67 nos habla que el empleador no debe emplear adolescentes para la realización de actividades insalubres o peligrosas que puedan afectar su normal desarrollo físico y mental, teniendo en cuenta las disposiciones legales sobre la materia.
el empleador debe realizar una evaluación de puestos de trabajo que van a desempeñar los adolescentes. Bueno, acá básicamente es protección de adolescentes. Recordemos que en el Perú sí está permitido el trabajo de adolescentes desde los 14 años. Obviamente con autorización y con todo un tema legal ante el Ministerio del Trabajo, sí está permitido entonces el trabajo adolescente. Por lo tanto, lo que nos está mencionando el artículo 67 es que hay que proteger precisamente a los adolescentes de cualquier condición insalubre, peligrosa, que pueda afectar su desarrollo físico y mental, ¿no? Teniendo en cuenta el marco normativo que establece la autorización de trabajadores adolescentes. El artículo 75 nos habla sobre la participación en la identificación de riesgos y peligros. Este título sí está mal descrito, ¿no? Los riesgos no se suelen identificar. Lo que se identifica son los peligros y los riesgos se evalúan, ¿ya? Este lenguaje es un lenguaje bastante antiguo, pero está mal descrito el artículo 75, ¿no? Participación en la identificación de riesgos y peligros. Debió ser participación en la identificación de peligros. ¿Quiénes deben participar en la identificación de peligro? Bueno, nos menciona que los representantes de los trabajadores de seguridad y salud participan en la identificación de peligros y en la evaluación de riesgos, solicitan al empleador los resultados de las evaluaciones, sugieren medidas de control y hacen seguimiento de estas. En caso de no tener una respuesta satisfactoria, pueden recurrir a la autoridad administrativa de trabajo, o sea, a SUNAFIL. El artículo 75 entonces nos menciona algo que ya habíamos nosotros mencionado, ¿no? En el proceso de identificación de peligros, no solamente me va a entrar el trabajador, me está solicitando este artículo que entren los representantes de los trabajadores. O sea, acá va a entrar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, quienes, según lo descrito en este artículo, van a participar en la identificación de peligros, la evaluación de riesgos, ¿no? Y van a sugerir controles. Y era justamente lo que les comentaba, porque el empleador, si va a ser él mismo el encargado de poder identificar sus peligros, lo que puede hacer es, puede esconder los peligros. Entonces, si tú eres jefe de seguridad, pero tú trabajas para el empleador, yo te puedo coaccionar, ¿no? Si yo soy tu empleador, te voy a decir, oye, Juan, no, ¿sabes qué? No me identifiques todos los peligros, mira que acá tenemos un tema económico, tenemos un tema de producción, no me conviene que identifiques todos los peligros, ¿sabes qué? Solamente identifica los peligros más sencillos. Yo te puedo coaccionar, al final yo soy el que te paga el sueldo, ¿no? Pues justamente eso es lo que busca evitar, ¿no? Eso es lo que justamente busca evitar este artículo 75, ¿no? Incluyendo la participación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor en el proceso de identificación de peligros. También habla de la evaluación de riesgos, ¿eh? También habla de la evaluación de riesgos. O sea, solamente no nos habla de la identificación de peligros. También nos dice que una vez que identificó los peligros, también tienen que participar de la evaluación de riesgos. Porque también podría ser que el encargado de seguridad y salud, de forma adrede, subvalore el riesgo. ¿Qué significa que subvalore el riesgo? Que no le coloque el riesgo real, que le coloque un riesgo bajito. ¿Para qué? Para poder mandarlo al final o simplemente no se trate, ¿no? Entonces, hay que capacitar al Comité de Seguridad y Salud sobre el IPRC, hay que capacitarlo para que hagan esa función. Si no los capacitas, obviamente, ¿cómo van a hacer la función del IPRC? Hay que capacitarlos y con ellos hay que hacer una capacitación hasta especial de repente, porque van a ser partícipes muy activos, ¿no? Van a ser partícipes muy activos de ese proceso. El artículo 78 nos habla sobre el derecho de examen de los factores de riesgo. Los trabajadores, sus representantes y sus organizaciones sindicales tienen derecho a examinar los factores que afectan su seguridad y salud y proponer medidas en estas materias. Los trabajadores y sus representantes, o sea, sus comités de seguridad y salud en el trabajo, así como los sindicatos, tienen derecho a examinar los factores que afectan su seguridad y salud. ¿Qué factores afectan su seguridad y salud? Los actos peligrosos y las condiciones peligrosas, que son lo que nosotros al final los traducimos en peligros. Entonces, tanto el trabajador, su comité y los sindicatos tienen el derecho a poder examinar qué factores son los que les hacen daño. Es lógico, ¿no? Obviamente, pues, yo quisiera enterarme de qué es lo que me puede producir daño. De repente yo que estoy trabajando con 20 productos químicos al día.
necesito saber qué es lo que me está haciendo daño. ¿Tengo derecho a saberlo? Sí, el artículo 78 me faculta. Ya sea si soy trabajador, ya sea si soy del comité, o ya sea si es que soy del sindicato.